Finalizada la Primera Guerra Mundial, el general Savio expresaba las necesidades de promover la siderurgia y el general Mosconi la promoción de la explotación petrolera. Se determinó así que una industria sería ventajosa si la materia prima se encuentra dentro del territorio nacional, es de calidad y es barata, también si el mercado absorbe el total de la producción de grandes industrias para emplear procedimientos más económicos y que el producto sea de poco valor por unidad de peso o volumen de forma tal que el flete ponga a los competidores extranjeros en desventaja en el mercado nacional. Fue así que se comenzó con el desarrollo de la industria de productos agropecuarios para el consumo final. Esto fue echado por tierra tras el golpe de Estado del 1930. El modelo agroexportador dependiente de intereses británicos se había agotado como fórmula de crecimiento económico. Ya en 1933, por la presión de la élite rural, se firma el Pacto Roca-Runciman para asegurar la exportación a Inglaterra de una cuota anual de 400.000 toneladas de carne enfriada, al cambio de regresar el 85% de las mismas por frigoríficos ingleses, no aumentar los aranceles de las importaciones a las mercaderías inglesas y no reducir las tarifas del ferrocarril. Se crea el Banco Central en 1935, dirigido por miembros ingleses, quienes decidían precio y cantidad del dinero que circulaba en nuestro país. Luego de la Revolución de 1943, contra el gobierno ilegítimo del fraude patriótico, asume el general Rawson, otorgándole al coronel Juan Domingo Perón la conducción del Departamento de Trabajo. Aquí comienza a vincularse con los sectores sindicales y sus políticas tenían como eje la sanción de las leyes laborales reclamadas por trabajadores, la organización de los obreros, la captación de dirigentes y la ampliación y consolidación de las organizaciones sindicales. En 1943, Perón, con el apoyo sindical, transforma este departamento en Secretaría de Trabajo y Previsión. El 15 de enero de 1944 se produce un terremoto que destruye el 80% de la ciudad de San Juan y genera el deceso de alrededor de 9.000 personas. Desde el Ministerio de la Guerra se enviaron mantas y carpas desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. Perón organizó una colecta, convocando a artistas de cine, teatro y radio para que la hicieran en las calles de Buenos Aires, siendo una de ellas María Eva Duarte. Poco después, en el acto de Luna Park, ambas personalidades establecieron una amistad que al poco tiempo se traduciría en una relación consolidada con el matrimonio. El 25 de agosto de 1944 se crea el Consejo Nacional de Posguerra, presidido por Juan Domingo Perón, cuyo principal objetivo era el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, acelerado primero por la crisis internacional y luego por la guerra. Con la ruptura de las relaciones diplomáticas de Argentina con el Eje, asume el general Farrell, quien nombra a Perón como ministro de Guerra con retenciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión, y luego lo nombra vicepresidente. Fue así que Perón comenzó a tomar una serie de medidas políticas. Se crearon tribunales de trabajo sustrayendo del ámbito privado los conflictos laborales, crea el primer sistema de seguridad social argentino imitando el modelo alemán de Bismarck, que luego pasarán a ser obras sociales sindicales, se firmaron numerosos convenios colectivos de trabajo en 1944, estos fueron 123, abarcando más de 1.400.000 obreros. Y en 1945 otros 347 para 2.187.000 trabajadores. Se fijaron salarios mínimos e indemnizaciones por accidente de trabajo y por despidos sin justa causa, la fijación de mejoras salariales, el pago del sueldo anual complementario, la fijación de límites a las jornadas laborales y vacaciones pagas que en ese momento estaban vigentes solo para empleados de comercio. Se hizo extensivo el régimen de jubilaciones beneficiando a más de 2 millones de trabajadores. Por decreto, la Secretaría crea las asociaciones profesionales que organizaban a los sindicatos por ramas de industria, dándole personalidad al más representativo. Se procuraba fortalecer las organizaciones sindicales, despojadas de toda orientación clasista, canalizando los conflictos sociales en pos de una mayor cooperación entre obreros y empresarios. Se sancionó el Estatuto del Peón Rural, que estableció un salario mínimo y procuró mejorar las condiciones de alimentación, vivienda y trabajo. La sociedad rural argentina reaccionó rápidamente a esta medida, ya que no estaban dispuestos a otorgar aumentos salariales ni permitían que las relaciones laborales pasasen al ámbito público. En agosto de 1944, Perón plantea en la Bolsa de Comercio que la justicia social era la única manera de resolver el problema de la agitación de las masas, dejando en claro no ser un enemigo de los capitales, sino que por el contrario, ser un defensor de los intereses de los hombres de negocios, de los industriales y comerciantes, porque constituía la defensa misma del Estado. Sin embargo, la Unión Industrial Argentina, dominada por intereses extranjeros, se opuso a la política social de Perón. Entre el 43 y el 45, Perón fue sumando algunas adhesiones en las que se destacan los integrantes de Forja, tales como Meno Mansi, Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jaureche, que tenían como la lucha la independencia económica de Gran Bretaña.
Dentro del sector de trabajadores se constituía el Partido Laborista, formados por dirigentes sindicales que apoyaban a Perón. La guerra puso en desventaja a Inglaterra, porque debía reconstruir su nación, por lo que Estados Unidos, aprovechando esta debilidad, se apropiaría de las semicolonias sudamericanas que habían sido explotadas hasta ese entonces por Inglaterra. En mayo de 1945 llega el norteamericano Sproule Braden, que coordinaría la oposición antiperonista, pues Estados Unidos no podía tolerar que Argentina se industrializara, porque su mercado perdería consumidores. Es así que los antiperonistas liderados por Braden crean la Unión Democrática, compuestas por los partidos comunistas y socialista, la Federación Universitaria Argentina, la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Progresista y los conservadores del Partido Demócrata Nacional. Ellos respaldados por la Sociedad Rural Argentina, la Unión Industrial Argentina y la Bolsa de Comercio. El 9 de octubre, la guarnición de Campo de Mayo se sublevó dirigidos por el general Ábalos y pidieron la renuncia de Perón a todos sus cargos. Fue así que Perón da un discurso de despedida a los trabajadores por cadena nacional e inmediatamente es llevado preso a la isla Martín García. El 16 de octubre de 1945, la CGT declara un paro general en todo el país para el día 18 de octubre, a fin de apoyar el regreso del coronel. Sin embargo, un día antes, el 17 de octubre de 1945, se produciría uno de los hechos más decisivos de la historia argentina contemporánea. Una multitud de trabajadores, donde decenas de miles de ellos provenían de las zonas industriales que crecían de la periferia de la ciudad, irrumpen en el centro de Buenos Aires en dirección a Plaza de Mayo, exigiendo la libertad de Perón. Esa misma noche, Perón fue liberado y conducido a Plaza de Mayo, donde pronunció un histórico y emotivo discurso improvisado a la masa obrera. Poco después, se establecería para el 24 de febrero de 1946 fecha para las futuras elecciones presidenciales. Fue así que Estados Unidos hizo plena campaña para evitar el ascenso de Perón al poder, difundiendo el famoso Libro Azul que intentaba atribuir al coronel un perfil nazi-fascista. Sin embargo, Perón, advirtiendo que Braden se había entrometido en asuntos internos del país, difamando su imagen de forma intolerable, hizo famosa la frase antiimperialista «Braden o Perón». Finalmente, el 24 de febrero de 1946, la fórmula Perón-Quijano vencería con el 55% de los votos contra el 45% de los mismos a la fórmula Tamborini-Mosca de la Unión Democrática, que ni con la amplia cantidad de partidos que se unieron y ni con la gran ayuda de Estados Unidos pudieron derrotarlo.